¿Alguna vez has imaginado cómo sería descubrir que tu vecino, ese hombre educado que te saluda todas las mañanas, es en realidad un asesino en serie que durante años mató a decenas de personas mientras mantenía una vida completamente normal a tu lado? Esta es la realidad que aterrorizó a la Ciudad de México entre 1880 y 1888. En las aguas barrosas del río Consulado, un hombre elegantemente vestido transformó las orillas lodosas en su cementerio particular. Francisco Guerrero Pérez no era solo un asesino, era el pionero de una categoría de criminales que definiría el terror moderno. Lo que hace esta historia verdaderamente perturbadora no son solo los 20 asesinatos confirmados, sino el hecho de que toda una comunidad conocía su identidad. Los vecinos susurraban su nombre en conversaciones de cantina. Las autoridades recibían denuncias regulares, y aún así, durante 8 largos años, Francisco continuó matando impunemente. Hoy conocerás detalles que los archivos criminales mexicanos mantuvieron en secreto por más de un siglo. La historia del primer asesino en serie oficialmente documentado de México, un hombre que mataba 8 años antes de que Jack, el Destripador, siquiera existiera. Dime en los comentarios, ¿podrías identificar a un asesino en serie viviendo a tu lado? Y si esta es tu primera vez aquí, suscríbete porque no vas a querer perderte las próximas investigaciones que he preparado para ti. Francisco Guerrero Pérez nació en 1840 en las montañas áridas de Hidalgo, una región donde la muerte era compañera constante y la violencia moneda corriente. Su familia vivía en una choza de adobe que más parecía una tumba para los vivos, sin ventanas, sin ventilación, donde el olor de orina y heces se mezclaba con el aroma dulce de la descomposición que siempre flotaba sobre los pobres. Su madre, Esperanza Guerrero, era una mujer consumida por el alcohol de agave que producía clandestinamente en el fondo de la casa. Pero no era solo el alcohol lo que la transformaba en un monstruo. Era una rabia ancestral contra la propia existencia, una furia que descargaba sobre los hijos con una crueldad que rayaba en la tortura. Francisco aprendió temprano lo que significaba tener el aire cortado de los pulmones. Esperanza tenía una técnica particular. Sostenía el cuello de los hijos con una mano mientras tapaba sus narices con la otra, observando sus ojos voltearse y sus cuerpos convulsionar hasta el límite de la inconsciencia. Entonces, en el último segundo, los soltaba, susurrando que Dios estaba probando su resistencia. Lo que hacía estas sesiones aún más aterrorizantes era el silencio absoluto que Esperanza exigía. Cualquier sonido, cualquier gemido de dolor, resultaba en castigos aún más severos. Francisco aprendió a sufrir en silencio, desarrollando una tolerancia al dolor que sería fundamental en su futura carrera criminal. Más importante aún, comenzó a asociar el control sobre la respiración de otros con poder absoluto. El padre, Ramón Pérez, era una sombra humana que aparecía esporádicamente para depositar algunas monedas y desaparecer nuevamente en las montañas. Cuando estaba presente, observaba la tortura de los hijos con la misma expresión vacía con que se observa ganado siendo marcado. Para él, aquello era solo parte natural de la educación infantil. Francisco tenía 5 hermanos, pero solo 3 sobrevivieron a los primeros años de vida. Los otros 2 simplemente dejaron de respirar durante la noche, según los registros parroquiales de la época. La violencia doméstica que Francisco absorbió no permaneció contenida. Fermentó, creció, se transformó en algo mucho más siniestro. Durante los largos inviernos en las montañas, cuando la familia quedaba confinada en la choza por semanas, la violencia se intensificaba. Francisco observaba cómo su madre elegía diferentes víctimas en diferentes días, cómo variaba sus técnicas de castigo, cómo prolongaba el sufrimiento para maximizar el impacto psicológico. Estas observaciones se convertirían en la base de su educación en sadismo. A los 10 años,
Francisco ya demostraba señales que hoy reconoceríamos como psicopatía infantil. Pequeños animales de la región comenzaron a aparecer muertos de formas cada vez más elaboradas. Primero fueron las ratas, después vinieron los gatos, descubiertos con los cuellos rotos y posicionados en poses que imitaban crucifixiones. Los habitantes locales susurraban sobre el niño del diablo, pero nadie se atrevía a confrontar a la familia Guerrero. Esperanza había cultivado una reputación de bruja entre los vecinos, y muchos creían que podría lanzar maldiciones sobre quien la contrariara. Esta atmósfera de miedo y superstición creó el ambiente perfecto para que Francisco desarrollara sus instintos predatorios sin interferencia externa. A los 12 años, Francisco cometió su primer acto de violencia sexual documentado. Una niña de 8 años, hija de comerciantes itinerantes, fue encontrada inconsciente cerca del pozo de la aldea. Había sido violada y casi estrangulada, pero sobrevivió. Cuando fue cuestionada sobre el agresor, señaló directamente a Francisco, pero su acusación fue descartada por los adultos como fantasía de niña traumatizada. Francisco observó esta reacción con interés científico. Aprendió que su edad y apariencia inocente eran escudos poderosos contra las sospechas. Más importante aún, descubrió que la palabra de una niña pobre no tenía valor alguno contra la de un niño de familia establecida, aunque esa familia fuera disfuncional. Lo que más impresionaba a los vecinos era la frialdad con que Francisco reaccionaba a la violencia a su alrededor. Mientras sus hermanos lloraban y se escondían durante los episodios de furia materna, Francisco observaba con curiosidad científica, como si estuviera estudiando un fenómeno natural. Esta capacidad de disociación emocional se convertiría en una de sus características más peligrosas. Durante la adolescencia, Francisco desarrolló una obsesión mórbida con la anatomía femenina y técnicas de estrangulamiento. Practicaba en animales de diferentes tamaños, cronometrando cuánto tiempo tardaba cada especie en perder la conciencia. Descubrió que podía prolongar la agonía aplicando presión intermitente, permitiendo que la víctima recuperara parcialmente la conciencia antes de apretar nuevamente. La violencia doméstica que Francisco sufrió no lo transformó en víctima, lo educó. Cada golpiza era una clase de anatomía del dolor. Cada sesión de estrangulamiento materno era un curso avanzado en control de vida y muerte. Esperanza, sin saberlo, estaba creando al asesino más prolífico de la historia mexicana. Cuando Francisco cumplió 20 años, ya había matado al menos a 3 personas en la región, 2 niños y una mujer adulta. Pero los crímenes fueron atribuidos a accidentes, enfermedades o voluntad divina. La comunidad rural no poseía conocimiento o recursos para identificar patrones criminales, y Francisco explotó esta ignorancia con la astucia de un depredador nato. En 1862, a los 22 años, Francisco tomó la decisión que cambiaría para siempre la historia criminal de México. Dejaría las montañas de Hidalgo y se dirigiría a la Ciudad de México, donde podría operar en una escala mucho mayor, donde miles de mujeres pobres y vulnerables esperaban, sin saberlo, a su verdugo. Francisco Guerrero Pérez estaba a punto de convertirse en una leyenda siniestra. El río Consulado, que corría perezosamente por los barrios pobres de la capital, aún no sabía que se convertiría en sinónimo de terror. Y las mujeres de la Ciudad de México continuaban sus vidas normales, ignorando que el primer asesino en serie documentado de su país acababa de llegar para cazarlas. En la Ciudad de México de 1862, Francisco Guerrero Pérez logró algo que pocos hombres de su origen alcanzaban: invisibilidad social. En una metrópoli de casi 200,000 habitantes, donde los rostros se perdían en la multitud y las historias personales podían reinventarse diariamente, encontró el ambiente perfecto para su transformación final.
Francisco se estableció como zapatero en el barrio de Tepito, una región donde la pobreza y la violencia eran tan comunes que nadie hacía preguntas sobre el pasado de los vecinos. Alquiló un pequeño cuarto en la parte trasera de un taller, donde instaló sus herramientas y comenzó a construir su nueva identidad. El trabajo con cuero se reveló profético para Francisco. Sus manos, ya acostumbradas a la violencia, ahora aprendían a manipular material muerto con precisión quirúrgica. Descubrió que las mismas técnicas usadas para ablandar cuero animal podían aplicarse a la piel humana. Los instrumentos de su oficio, cuchillos afilados, alicates, agujas gruesas, pronto encontrarían usos mucho más siniestros. Sus manos, callosas por años de trabajo manual, poseían una fuerza descomunal desarrollada durante décadas de violencia doméstica. Francisco descubrió que podía romper el cuello de una gallina con un movimiento simple de los dedos, y esta habilidad pronto sería probada en presas más grandes. Practicaba constantemente, fortaleciendo su agarre hasta conseguir aplastar una manzana con una sola mano. Durante los primeros años en la capital, Francisco se dedicó obsesivamente a estudiar el comportamiento de las mujeres pobres de la ciudad. Observaba sus rutas diarias, sus horarios de trabajo, sus puntos de vulnerabilidad. Descubrió que las lavanderas que trabajaban en las orillas del río Consulado estaban particularmente aisladas durante las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde. Francisco desarrolló una persona pública cuidadosamente construida. Frecuentaba la iglesia de San Hipólito religiosamente, donde su devoción aparente impresionaba hasta a los sacerdotes más escépticos. Memorizó cientos de versículos bíblicos, pero su interpretación de las Escrituras era profundamente distorsionada. Para Francisco, la Biblia era un manual de justificaciones para la violencia contra las mujeres. Lo que más impresionaba a los feligreses era la intensidad con que Francisco rezaba. Pasaba horas arrodillado frente al altar, susurrando oraciones que mezclaban devoción genuina con fantasías violentas. Los sacerdotes interpretaban su fervor como santidad, sin percibir que Francisco estaba desarrollando una teología personal que transformaría el asesinato en sacramento. En 1865, 3 años después de su llegada a la capital, Francisco se casó con María Elena Vázquez, una joven huérfana de 17 años que trabajaba como costurera. El matrimonio fue arreglado a través de la iglesia, y María Elena vio en Francisco una oportunidad de escapar de la pobreza extrema. No podía imaginar que se estaba casando con un monstruo que la usaría como cobaya para perfeccionar sus técnicas de tortura. La luna de miel de Francisco y María Elena fue una pesadilla que duraría décadas. En la primera noche de casados, Francisco reveló su verdadera naturaleza. Violó a su esposa con una brutalidad que la dejó inconsciente, susurrando en su oído que una esposa obediente debe aceptar cualquier cosa que su marido desee. Cuando María Elena trató de resistir, Francisco demostró su técnica de estrangulamiento, deteniéndose solo cuando ella estaba al borde de la muerte. Francisco estableció reglas rígidas para su esposa. No podía salir de casa sin permiso, no podía hablar con vecinos, no podía cuestionar sus horarios o actividades. Cualquier desobediencia resultaba en castigos que variaban desde golpizas brutales hasta sesiones de estrangulamiento que la dejaban con marcas moradas en el cuello por semanas. María Elena quedó embarazada 6 veces durante el matrimonio, pero solo 3 hijos sobrevivieron a los primeros años de vida. Los otros 3 murieron en circunstancias sospechosas, siempre durante la noche, siempre cuando Francisco estaba cuidándolos solo. María Elena sospechaba la verdad, pero nunca se atrevió a verbalizar sus miedos. Los vecinos ocasionalmente escuchaban gritos viniendo de la casa de los Guerrero, pero Francisco había desarrollado una explicación convincente.
esparcía rumores de que María Elena sufría de ataques histéricos, comunes en mujeres de constitución frágil. Esta narrativa, aceptada sin cuestionamientos en una sociedad profundamente machista, proporcionaba la cobertura perfecta para sus experimentos domésticos. Durante este período, Francisco comenzó a desarrollar su obsesión por vestimentas elegantes. Gastaba una porción desproporcionada de sus ganancias en chalecos de seda, camisas de lino fino y sombreros importados de Europa. Sus vecinos lo conocían como el chaleco, un apodo que llevaba doble significado. Tanto su pasión por los chalecos como su naturaleza inestable, siempre rodando de mujer en mujer. Francisco descubrió que la ropa elegante era una herramienta poderosa de depredación. Las mujeres pobres, acostumbradas a tratar con hombres harapientos y groseros, bajaban la guardia cuando eran abordadas por un caballero bien vestido. Invirtió en perfumes caros y pomadas para el cabello, creando una apariencia que contrastaba dramáticamente con su naturaleza bestial. Francisco pasó años explorando las orillas del río Consulado, mapeando cada curva, cada área de vegetación densa, cada punto donde un grito no sería escuchado. Identificó lugares aislados donde podía operar sin interferencia, áreas que se convertirían en escenarios de sus futuros crímenes. Pero Francisco no era solo un asesino en potencia, era un estudioso de la violencia. Observaba cómo diferentes mujeres reaccionaban al miedo, cómo variaban sus gritos, cómo trataban de escapar. Cada observación era mentalmente catalogada para uso futuro, cuando finalmente decidiera dar el siguiente paso en su evolución criminal. En 1875, 15 años después de su llegada a la capital, Francisco estaba listo para comenzar su carrera criminal a gran escala. Había pasado más de una década estudiando, planeando, preparándose. Conocía cada calle, cada callejón, cada escondite posible en los barrios pobres de la ciudad. Más importante aún, había identificado el lugar perfecto para sus crímenes, las orillas aisladas del río Consulado. Francisco había desarrollado diferentes personas para diferentes tipos de víctimas. El comerciante próspero para prostitutas, el devoto religioso para mujeres conservadoras, el viudo solitario para mujeres mayores. Cada máscara era cuidadosamente construida para maximizar la confianza de sus presas. Durante los 5 años siguientes, Francisco perfeccionó sus técnicas a través de experimentos ocasionales. Ataques que no resultaban en muerte, pero servían para probar métodos y reacciones. Varias mujeres fueron violadas y casi estranguladas durante este periodo, pero lograron escapar o fueron dejadas vivas intencionalmente. En 1880, a los 40 años, Francisco Guerrero Pérez estaba en el apogeo de sus poderes. Se había convertido en un depredador perfecto, capaz de identificar, aislar y eliminar víctimas con la eficiencia de una máquina. El río Consulado estaba a punto de convertirse en su cementerio particular, y las mujeres de la Ciudad de México estaban a punto de conocer un terror que definiría sus vidas por una generación entera. Si estás siguiendo esta investigación, suscríbete al canal, porque la historia solo se vuelve más perturbadora a partir de aquí. El primer cuerpo de la era oficial fue descubierto en una mañana neblinosa de marzo de 1880. María Guadalupe Hernández, de apenas 17 años, yacía en las orillas lodosas del río Consulado con señales evidentes de violencia sexual y estrangulamiento. Su ropa estaba desgarrada de forma específica, revelando un patrón de violencia que se repetiría durante los próximos 8 años consecutivos. Lo que más impactó a los investigadores no fueron solo las heridas, sino la posición en que fue encontrado el cuerpo. Francisco había posicionado a Guadalupe de forma ritualística, con los brazos cruzados sobre el pecho y monedas de cobre cubriendo sus ojos, una práctica que repetiría en todas sus víctimas subsecuentes.
Era como si cada asesinato fuera una ceremonia religiosa pervertida. Francisco había elegido a sus víctimas con la precisión de un depredador experimentado, mujeres jóvenes, pobres, sin familia influyente que pudiera presionar a las autoridades por justicia, trabajadoras sexuales que nadie extrañaría, viudas desesperadas que aceptaban cualquier trabajo, inmigrantes rurales perdidas en la vastedad urbana de la capital mexicana. Su método era diabólicamente simple. Se acercaba a las víctimas vestido con sus mejores trajes, presentándose como un comerciante próspero en busca de compañía. Ofrecía cantidades generosas por servicios que serían prestados en un lugar más reservado, siempre cerca del río. Su apariencia respetable y modales educados tranquilizaban a mujeres acostumbradas a tratar con clientes groseros y violentos. Lo que estas mujeres no sabían era que Francisco había desarrollado técnicas brutales de violencia sexual y estrangulamiento. Primero, las violaba con una brutalidad que frecuentemente resultaba en heridas internas graves. Después, cuando trataban de huir o resistir, sus manos se cerraban alrededor de sus cuellos con la fuerza desarrollada durante décadas de trabajo manual. Francisco había perfeccionado la técnica del estrangulamiento durante años de práctica doméstica con su esposa. Sabía exactamente cuánta presión aplicar para prolongar la agonía, para mantener a sus víctimas conscientes el mayor tiempo posible. Quería ver el reconocimiento de la muerte llegando reflejado en sus ojos. Quería ser la última cosa que vieran en este mundo. Durante estos ataques, Francisco desarrolló el hábito perturbador de susurrar versículos bíblicos en los oídos de sus víctimas. Recitaba pasajes sobre obediencia femenina y purificación a través del sufrimiento, transformando cada asesinato en una perversión teológica. Para Francisco, no solo estaba matando, estaba salvando a estas mujeres de sus pecados carnales. Pero el horror no terminaba con la muerte. Francisco había descubierto lugares aislados en las proximidades del río donde podía revisitar a sus víctimas. Algunas mujeres eran mantenidas vivas por días, atadas en condiciones subhumanas, sirviendo a los caprichos cada vez más sádicos de su verdugo. Aquellas que lograban escapar cargaban cicatrices físicas y psicológicas que durarían para siempre. La comunidad local comenzó a susurrar sobre el demonio del río ya en 1881. Las madres prohibían a sus hijas salir después del anochecer. Los comerciantes cerraban sus puertas más temprano. Las lavanderas comenzaron a trabajar en grupos, nunca solas. Pero lo más perturbador era que muchos sabían quién era el responsable. Francisco no se escondía. Por el contrario, se jactaba de sus actos en conversaciones de cantina, describiendo detalles íntimos de sus crímenes a cualquiera que quisiera escuchar. Había desarrollado una reputación de contador de historias, y muchos hombres se reunían a su alrededor para escuchar sus aventuras con mujeres. Lo que no percibían era que Francisco estaba confesando asesinatos reales. Lo que hacía estas confesiones aún más siniestras era la forma en que Francisco las presentaba. Mezclaba detalles reales de sus crímenes con elementos ficticios, creando narrativas que parecían fantasías masculinas exageradas. Sus oyentes reían y aplaudían sin percibir que estaban celebrando descripciones de torturas y asesinatos reales. La impunidad era total y sistemática. Las autoridades locales, cuando se enfrentaban a denuncias, alegaban falta de evidencias concretas. Después de todo, ¿quién creería la palabra de prostitutas y lavanderas contra un comerciante respetable y católico devoto? Francisco había construido su reputación específicamente para este momento. Francisco también desarrolló una justificación religiosa para sus crímenes que revelaba la profundidad de su psicopatía. Genuinamente creía que estaba realizando un servicio sagrado, purificando a mujeres pecaminosas a través de la violencia y la muerte. Durante los ataques,
recitaba versículos bíblicos distorsionados, explicando a sus víctimas aterrorizadas cómo sus sufrimientos las acercaban a Dios. Sus técnicas de violencia evolucionaron a lo largo de los años. Francisco comenzó a experimentar con diferentes formas de tortura, probando los límites de la resistencia humana. Desarrolló métodos para prolongar la conciencia durante estrangulaciones, aplicando y relajando presión en intervalos calculados. Algunas víctimas eran sometidas a horas de agonía antes de la muerte final. Francisco se había convertido en un especialista en identificar mujeres vulnerables. Podía detectar desesperación, soledad y necesidad financiera con la precisión de un depredador nato. Mujeres recién llegadas a la ciudad, viudas sin recursos, jóvenes huyendo de situaciones domésticas violentas, todas se convertían en blancos potenciales para sus crímenes. Durante este periodo, Francisco también comenzó a atraer la atención de otros hombres con tendencias violentas. Algunos de sus admiradores comenzaron a imitarlo, creando una atmósfera de terror generalizado que iba más allá de sus propios crímenes. La violencia contra mujeres pobres se volvió casi epidémica en los barrios cerca del río Consulado. En 1884, 4 años después del primer asesinato oficial, Francisco había matado al menos a una docena de mujeres. Sus métodos se estaban volviendo cada vez más elaborados y sádicos. Comenzó a experimentar con mutilaciones post-mortem, dejando marcas específicas que servían como su firma en los cuerpos de sus víctimas. Francisco desarrolló una red de informantes involuntarios, hombres que frecuentaban las mismas cantinas y que inconscientemente proporcionaban información sobre mujeres vulnerables. Aprendió a identificar víctimas potenciales a través de conversaciones casuales, mujeres recién llegadas a la ciudad, viudas sin familia, trabajadoras que operaban solas en horarios predecibles. La violencia de Francisco no se limitaba a los asesinatos. Varias mujeres que lograron escapar reportaron torturas prolongadas que incluían quemaduras, cortes superficiales y violencia sexual extrema. Parecía experimentar con diferentes formas de causar dolor, como si estuviera conduciendo investigaciones sobre sufrimiento humano. En 1886, 6 años después de iniciar su serie oficial, Francisco se había convertido en una fuerza de la naturaleza, una tormenta de violencia que barría la Ciudad de México, dejando solo muerte y terror a su paso. El río Consulado se había convertido en un símbolo de muerte para las mujeres pobres de la capital mexicana. Pero Francisco estaba a punto de cometer el error que sellaría su destino. Su confianza había crecido tanto que comenzó a volverse descuidado, asumiendo riesgos innecesarios. La máquina perfecta de matar en que se había convertido estaba a punto de encontrar su primera falla fatal. En una tarde sofocante de agosto de 1888, 8 años después de iniciar su reinado de terror, Francisco Guerrero Pérez cometió el error que finalmente lo llevaría a la justicia. Su arrogancia había crecido tanto que decidió atacar en pleno día, cerca de un área de movimiento comercial, una ruptura radical de sus protocolos de seguridad que había mantenido durante casi una década. La víctima elegida fue Isabela Moreno, una joven de 19 años que había llegado a la Ciudad de México solo 3 días antes, viniendo de una pequeña aldea en Puebla. Isabela estaba vendiendo tejidos artesanales en el mercado cuando Francisco la abordó, usando su persona habitual de comerciante próspero, interesado en comprar toda su mercancía por un precio generoso. Francisco ofreció pagar el doble del valor de los tejidos si Isabela lo acompañaba hasta su almacén cerca del río para inspeccionar la calidad de la mercancía. Isabela, desesperada por vender sus productos y regresar a casa con dinero suficiente para alimentar a su familia, aceptó la propuesta sin vacilación.
Lo que Francisco no sabía era que Isabela llevaba un pequeño cuchillo de defensa personal escondido entre sus tejidos, un regalo de su padre, quien había insistido en que se protegiera durante el viaje a la capital. Esta pequeña arma, que Francisco no detectó durante su evaluación inicial de la víctima, se convertiría en un factor crucial en los eventos que siguieron. Rodrigo Mendoza, un comerciante de pescado de 53 años, estaba regresando de su ruta diaria cuando decidió tomar un atajo por las orillas del río Consulado. Eran aproximadamente las 3 de la tarde cuando escuchó sonidos extraños viniendo de un área de vegetación densa, una mezcla de gritos ahogados y ruidos que inicialmente confundió con animales heridos. Movido por la curiosidad, Rodrigo se acercó silenciosamente y presenció una escena que lo atormentaría por el resto de su vida. Escondido detrás de una pila de escombros, vio a Francisco Guerrero Pérez estrangulando a Isabela con sus propias manos, mientras recitaba versículos bíblicos en una voz que alternaba entre susurros reverentes y gritos de éxtasis. Lo que Rodrigo presenció no fue solo un asesinato, sino un acto de violencia extrema combinado con perversión religiosa. Francisco había desnudado a Isabela y la violaba brutalmente mientras aplicaba presión intermitente en su cuello. Sus manos se movían con movimientos rítmicos, claramente experimentadas en la técnica de estrangulamiento prolongado. Isabela aún estaba viva, pero apenas podía respirar. Sus ojos se volteaban mientras Francisco susurraba en su oído sobre purificación a través del sufrimiento y liberación de los pecados carnales. Rodrigo se dio cuenta de que estaba presenciando no solo un crimen, sino una perversión que transformaba el asesinato en ritual religioso. Francisco estaba completamente absorto en su ataque, tarareando himnos latinos mientras observaba la vida desvaneciéndose lentamente de los ojos de Isabela. Había perdido completamente la conciencia de su entorno, una falla de seguridad que nunca había cometido en casi una década de crímenes. Pero Isabela no era una víctima pasiva como las anteriores. En un momento de lucidez desesperada, logró alcanzar el cuchillo escondido entre sus tejidos y clavó la hoja en el brazo de Francisco. La herida no era grave, pero el dolor y la sorpresa hicieron que Francisco relajara momentáneamente su agarre, permitiendo que Isabela gritara con fuerza suficiente para atraer atención. Rodrigo permaneció paralizado por varios minutos, incapaz de procesar la brutalidad que presenciaba. Cuando finalmente logró moverse, corrió directamente a la comisaría más cercana, donde fue recibido inicialmente con escepticismo por las autoridades. Después de todo, Francisco Guerrero Pérez era un hombre respetado en la comunidad, pero esta vez había un testigo ocular creíble, un comerciante establecido sin motivos para mentir. Y cuando las autoridades finalmente se dirigieron al lugar indicado por Rodrigo, encontraron no solo el cuerpo de Isabela, sino evidencias de años de actividad criminal que habían sido cuidadosamente escondidas. Durante la investigación que siguió, fueron descubiertos objetos personales enterrados en las proximidades que pertenecían a varias de las víctimas anteriores de Francisco. Cuerdas manchadas de sangre, ropa femenina desgarrada y otros instrumentos que revelaban la extensión de sus crímenes a lo largo de los años. La herida en el brazo de Francisco, causada por el cuchillo de Isabela, proporcionó evidencia física irrefutable de su presencia en el lugar del crimen. Sangre fresca en la ropa de Isabela correspondía al tipo sanguíneo de Francisco, creando una conexión forense que no podía negar o explicar. Durante el juicio, varias mujeres que habían logrado escapar de Francisco encontraron valor para testificar. Sus historias revelaron un patrón de violencia que iba mucho más allá de los asesinatos conocidos, exponiendo una red de terror que había operado impunemente durante casi una década.
Carmen Delgado, una de las sobrevivientes más valientes, relató cómo Francisco la mantuvo prisionera durante 3 días consecutivos en un lugar aislado cerca del río. Describió torturas que incluían estrangulamiento parcial repetido, violación con objetos punzantes y quemaduras con cigarrillos. Francisco la obligó a presenciar mientras violaba a otras mujeres. Rosa Martínez, otra sobreviviente, describió cómo Francisco la obligó a participar en una ceremonia pervertida donde recitaba versículos bíblicos mientras la torturaba. Logró escapar solo porque Francisco fue interrumpido por pescadores que se acercaban al área, pero las cicatrices físicas y psicológicas permanecerían para siempre. El juicio reveló que Francisco había desarrollado una teología personal completamente distorsionada, en la cual se veía como un instrumento directo de la voluntad divina. Creía que estaba purificando a las mujeres a través de la violencia y la muerte, liberándolas de sus pecados carnales y enviándolas directamente al paraíso. Cuando fue confrontado con las evidencias, Francisco no demostró remordimiento. Por el contrario, se jactó de sus actos, proporcionando estadísticas precisas que impactaron hasta a los investigadores más experimentados. Afirmó haber matado al menos a 20 mujeres durante sus 8 años de actividad criminal. Francisco llegó a solicitar permiso para explicar sus técnicas sagradas en el tribunal, alegando que los jueces necesitaban entender la dimensión espiritual de sus métodos. Se ofreció a demostrar cómo realizaba las estrangulaciones, argumentando que estaba compartiendo conocimiento divino. El juez, horrorizado por la frialdad absoluta del reo, condenó a Francisco Guerrero Pérez a muerte por ahorcamiento. La sentencia fue recibida con aplausos por la multitud que se reunió afuera del tribunal, incluyendo familiares de varias víctimas que finalmente veían la posibilidad de justicia. Pero la justicia mexicana estaba a punto de fallar de forma espectacular. En 1889, solo un año después de su condena, un político corrupto conmutó su sentencia, alegando que el juez había sido excesivamente severo con un hombre de familia respetable. Francisco fue liberado y regresó a las calles. La liberación de Francisco Guerrero Pérez en 1889 causó indignación entre las familias de las víctimas, pero sus voces fueron ahogadas por el poder y la influencia política. Francisco regresó a casa como si nada hubiera pasado, reasumiendo su papel de zapatero respetable y padre de familia devoto. Pero un año de prisión no había curado su sed de sangre, solo la había intensificado. Francisco ahora era un hombre de 49 años, con cabello grisáceo y arrugas profundas alrededor de los ojos. Pero sus manos mantenían la fuerza de siempre y su mente se había vuelto aún más calculadora durante los meses de confinamiento. Había pasado cada día en prisión planeando su regreso, fantaseando sobre nuevas víctimas. Durante su tiempo en prisión, Francisco había conocido a otros criminales que le enseñaron técnicas más sofisticadas para evitar la detección. Aprendió sobre la importancia de variar métodos, cambiar territorios de caza y eliminar evidencias de forma más eficaz. Su educación criminal había sido completada tras las rejas. Las primeras muertes de la segunda fase comenzaron discretamente en 1890. Francisco había aprendido de sus errores anteriores y desarrolló técnicas más sofisticadas para evitar la detección. Cambió su territorio de caza, expandiendo sus actividades a barrios más distantes de la capital mexicana, donde su reputación no era conocida. Sus nuevas víctimas eran elegidas con aún más cuidado. Francisco ahora prefería mujeres que viajaban solas, comerciantes itinerantes, peregrinas religiosas que nadie extrañaría por semanas. Se había convertido en un depredador más eficiente, más letal, más calculador que nunca. Francisco también cambió sus métodos de disposición de cuerpos. En lugar de dejarlos en las orillas del río,
Comenzó a enterrarlos en lugares remotos o a desmembrarlos y dispersar las partes en diferentes áreas de la ciudad. Este nuevo enfoque hizo mucho más difícil para las autoridades conectar las desapariciones con sus crímenes. Durante este periodo, Francisco también comenzó a documentar sus crímenes de forma más sistemática. Mantenía registros mentales detallados de cada asesinato, desarrollando una metodología que anticipaba técnicas de asesinos en serie modernos. Cada crimen era planeado con precisión militar. Francisco había desarrollado una red de escondites a lo largo de diferentes ríos de la región, no limitándose más solo al consulado. Cada lugar estaba equipado con cuerdas y otros instrumentos necesarios para sus sesiones de tortura prolongada. Había aprendido a diversificar sus operaciones para evitar patrones detectables. En 1895, 5 años después de su liberación, Francisco había matado al menos a una docena más de mujeres. Pero esta vez, la edad estaba comenzando a cobrar su precio. Sus reflejos estaban más lentos, su fuerza física disminuida. Fue durante un intento de secuestro que cometió el error fatal que sellaría su destino definitivamente. La víctima elegida era una joven comerciante llamada Isabela Morales, que había llegado a la Ciudad de México para vender productos artesanales de su aldea natal. Francisco la abordó con su técnica habitual, ofreciendo un precio generoso por sus productos a cambio de una reunión privada cerca del río. Pero Isabela era diferente de las víctimas anteriores. Hija de un veterano militar, había sido entrenada en autodefensa desde niña. Cuando Francisco trató de agarrarla, ella reaccionó con una violencia que lo tomó completamente desprevenido. La lucha que siguió atrajo la atención de varias personas que corrieron a ayudar a la joven. Francisco fue capturado en flagrante, con las manos aún alrededor del cuello de Isabela. Esta vez no había forma de negar, no había forma de escapar. A los 55 años, el primer asesino en serie documentado de México había finalmente llegado al final de su carrera criminal. El segundo juicio de Francisco fue aún más revelador que el primero. Ahora, con más evidencias y testigos, el verdadero alcance de sus crímenes fue finalmente expuesto. Psicólogos de la época lo examinaron y determinaron que poseía tendencias psicopáticas extremas, incluyendo un complejo de Edipo que lo llevaba a proyectar la imagen de su madre abusiva en todas sus víctimas. Francisco fue nuevamente condenado a muerte, pero esta vez la sentencia no sería conmutada. Pasó sus últimos años en la prisión de Lecumberri, donde continuó ejerciendo una influencia siniestra sobre otros detenidos. Ofrecía consejos sobre control femenino y justificaciones religiosas para violencia doméstica. Durante sus años finales, Francisco mantuvo correspondencia con admiradores que habían escuchado sobre sus crímenes. Estas cartas, descubiertas décadas después, revelaron que había desarrollado seguidores que trataban de imitar sus métodos. Su influencia se extendió mucho más allá de sus crímenes directos. Francisco Guerrero Pérez murió en prisión en 1908, a los 68 años. Hasta sus últimos días mantuvo la convicción de que había cumplido una misión divina. Sus últimas palabras registradas fueron una oración distorsionada donde agradecía a Dios por la oportunidad de purificar a tantas mujeres. Su muerte no trajo paz a las familias de sus víctimas. Muchas nunca supieron el destino exacto de sus hijas, hermanas y madres. Francisco se llevó consigo secretos sobre el paradero de cuerpos que nunca fueron encontrados, dejando a familias enteras sin cierre. Francisco Guerrero Pérez murió hace más de un siglo, pero su historia continúa resonando a través del tiempo como un recordatorio sombrío sobre la capacidad humana para el mal. Durante casi 3 décadas, entre 1880 y 1908, aterrorizó a la Ciudad de México,
matando al menos a 20 mujeres y torturando a decenas de otras que lograron escapar. Lo que hace la historia de Francisco aún más perturbadora es el hecho de que nunca demostró remordimiento genuino por los crímenes cometidos. Hasta sus últimos días en la prisión de Lecumberri, mantuvo la convicción de que había cumplido una misión divina. En sus últimas palabras registradas por los guardias, afirmó que Dios reconocería su servicio en el juicio final. Décadas después de su muerte, psicólogos criminales estudiaron el caso de Francisco Guerrero Pérez como un ejemplo clásico de psicopatía religiosa combinada con misoginia extrema. Su capacidad de compartimentalizar su vida, siendo simultáneamente un padre de familia respetable y un asesino brutal, demuestra la complejidad aterradora de la mente humana cuando es corrompida por trauma infantil e ideología distorsionada. El río Consulado continúa corriendo por la Ciudad de México hasta hoy, pero pocos conocen su historia sombría. Las aguas que una vez llevaron la sangre de decenas de mujeres inocentes, ahora fluyen silenciosamente a través de una metrópoli moderna, como si trataran de olvidar los horrores que presenciaron durante esos 8 años de terror. La familia de Francisco trató de borrar su legado de la historia. Cambiaron de nombre, se mudaron a otras regiones, negaron cualquier parentesco con el asesino. Pero en 2018, exactamente 110 años después de su muerte, uno de sus descendientes rompió el silencio en una entrevista impactante para un podcast mexicano. Este descendiente, cuyo nombre permanece protegido por orden judicial, reveló que la familia había mantenido los escritos personales de Francisco como reliquias por generaciones. Más perturbador aún, admitió reconocer en sí mismo algunos de los patrones de comportamiento de su ancestro macabro: la misoginia, la necesidad de control, los impulsos violentos. La diferencia, según él, es que eligió buscar ayuda psicológica en lugar de dar rienda suelta a los impulsos sombríos que siente crecer dentro de sí. Su revelación plantea preguntas inquietantes sobre la hereditabilidad de tendencias psicopáticas y la responsabilidad de las familias en romper ciclos de violencia. Durante la entrevista, este descendiente reveló detalles aún más perturbadores sobre el legado familiar de Francisco. Contó que varias generaciones de hombres guerrero demostraron patrones de violencia doméstica y control obsesivo sobre mujeres, como si los genes de Francisco llevaran una maldición que se perpetuaba a través de las décadas. El análisis moderno de los métodos de Francisco revela patrones que se repetirían en asesinos en serie posteriores alrededor del mundo. Su combinación de encanto superficial, manipulación religiosa y violencia extrema estableció un modelo que sería seguido por criminales como Ted Bundy, Gary Ridgway y Dennis Rader décadas después. Especialistas en criminología que estudiaron documentos del caso identificaron a Francisco como un precursor de los asesinos en serie modernos. Fue uno de los primeros criminales documentados en usar justificaciones religiosas sistemáticas para sus crímenes, anticipando patrones que se volverían comunes en el siglo XX. El aspecto más perturbador del legado de Francisco es cómo su influencia se extendió a través de generaciones. Durante sus años en prisión, mantuvo correspondencia con admiradores que solicitaban consejos sobre cómo disciplinar mujeres. Algunas de estas cartas contenían confesiones de crímenes similares cometidos por sus corresponsales. En 1987, casi 80 años después de su muerte, un hombre fue arrestado en la Ciudad de México por una serie de violaciones que seguían patrones similares a los crímenes de Francisco. Durante el interrogatorio, el sospechoso admitió haber leído sobre Francisco en archivos criminales y tratado de continuar su obra. Este caso demuestra cómo la influencia de Francisco trascendió su propia muerte.
La historia de Francisco Guerrero Pérez nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre la naturaleza de la violencia de género y los peligros de la ideología extrema. Demostró cómo las creencias religiosas pueden ser distorsionadas para justificar cualquier atrocidad, y cómo una sociedad puede fallar completamente en proteger a sus miembros más vulnerables. Aún más perturbador es reconocer que Francisco no era un monstruo obvio, era un vecino respetable, un comerciante exitoso, un católico devoto. Su capacidad de mantener una fachada normal mientras cometía crímenes horribles plantea preguntas sobre cuántos depredadores similares pueden estar operando en nuestras comunidades hoy. La tecnología moderna y los avances en investigación criminal han hecho más difícil para asesinos como Francisco operar impunemente durante décadas. Pero la psicología que lo motivó, la misoginia extrema, la justificación religiosa de la violencia, el desprecio por los vulnerables, permanece presente en nuestra sociedad. Francisco Guerrero Pérez fue oficialmente el primer asesino en serie documentado de México, pero ciertamente no fue el último. Su historia sirve como un recordatorio sombrío de que el mal raramente anuncia su presencia. A veces usa traje y corbata, va a la iglesia los domingos y te saluda en la calle con una sonrisa. En 2020, durante excavaciones para un proyecto de renovación urbana cerca del antiguo curso del río Consulado, fueron descubiertos huesos humanos que pueden pertenecer a víctimas no identificadas de Francisco. Las autoridades negaron cualquier conexión, pero investigaciones independientes sugieren que puede haber matado a muchas más mujeres de lo que indican los números oficiales. Y en algún lugar, en las aguas oscuras que aún corren por la Ciudad de México, los espíritus de sus víctimas continúan clamando por una justicia que nunca llegó completamente. Porque Francisco Guerrero Pérez puede haber muerto, pero el legado de terror que creó continúa vivo, susurrando a través de las generaciones como una maldición que se niega a ser rota. La pregunta que permanece es: ¿cuántos Francisco Guerreros existen entre nosotros hoy? ¿Cuántos depredadores se esconden detrás de fachadas respetables, esperando el momento adecuado para revelar su verdadera naturaleza? Estas son preguntas que no queremos hacer, pero que necesitamos enfrentar si queremos proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad. Si llegaste hasta aquí en esta investigación, déjame un comentario contándome: ¿podrías identificar a un depredador como Francisco viviendo a tu lado? Y suscríbete al canal porque tengo muchos más casos perturbadores para investigar contigo.